Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos los técnicos asistenciales? Saludos. Bueno, como ustedes ya podrán estar viendo, estamos saliendo nuevamente. Hemos logrado recuperar nuestra página. Hemos podido nuevamente regresar. Así es que es una alegría, ¿no? Realmente se ha hecho bastante trabajo en lo que corresponde mm, a nuestra página, ¿no? Una página que nos ha servido y nos debe de servir para poder seguir llegando a más lugares. Eso es importante, muy importante. Me gustaría también a la vez saber si están escuchando bien, si estamos llegando, por favor. Bueno, esperemos que así sea, tengamos toda la posibilidad de estar llegando, que todo vaya bien. Así que eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no es cierto? Estamos eh, contentos, estamos, ¿no? Se puede decir alegres de poder regresar con nuestra página. Eso es importante. Realmente hemos trabajado muy duro para poder establecer una página en la cual, pues, ¿no?, la parte asistencial, la parte técnica, ¿no?, pueda tener un lugar, ¿no?, donde pueda manifestarse, donde pueda ver sus derechos, ¿no? Pero también hemos llegado a tiempos en el cual, pues, como ciudadanos, como dirigentes, ¿no?, como simpatizantes a este nuevo movimiento, en ser responsables, no solamente en velar los derechos del técnico, sino en transmitir también los ideales, ¿no?, levantadas de esta lucha, ¿no? Hablamos de los títulos, hablamos de la línea de carrera, hablamos de la jefatura, hablamos del colegio, hablamos de los nombramientos, ¿no? Señalamos el cuidado que en cada gobierno siempre, ¿no?, sacan a los contratados para luego poner de acuerdo a sus movimientos políticos a su gente, ¿no?, habiendo necesidad, más aún todavía ahora en la pandemia. Hablábamos que ya se deben preparar los sindicatos, los pliegos petitorios, ¿no? Sabemos las discrepancias que se han generado, ¿no?, contra nuestros ideales del 1%. Nos llama la atención, nos llama la atención que, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer que vengan y quieran atacarnos? No podemos hacer nada contra eso. Así es que acá estamos luchando porque ahora, pues, se puedan establecer. Tanto repetían que tienen ROS, tanto repetían, ¿no?, que tienen, ¿no?, autoridad, pues ahora que la demuestren, ¿no?, que levanten los pliegos petitorios y, como siempre señalo, ahí nos conoceremos, porque se levantan pliegos petitorios que no recoge más que denuncias ajenas, lejanas a la realidad trascendente, y la realidad, como los uniformes, ¿no?, para todos los técnicos del Perú, ¿no?, sus equipos CPP, ¿no?, sus alimentos por guardia diurna o nocturna, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tanto se debatía lo de las guardias diurnas, se defendía y decían de que las consultas externas no deberían tener, y le decíamos de que las guardias se programaban por necesidad, no porque algún administrativo asesor se le ocurrió decir que solamente se puede dar, ¿no?, en los servicios
no críticos, y eso no tiene sentido, y ustedes lo ven, la pandemia lo acaba de demostrar. Hasta ahora siguen cerradas las consultas externas como mayor riesgo de contagio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está surgiendo, pero tampoco podemos estar alejados de la realidad. No podemos, no debemos, ¿no? Porque sería ilógico que pertenezcas a un sindicato y estemos alejados de la realidad. Y esta campaña está siendo una de las más duras, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos inmersos en ella, ¿no? Tenemos una posición con Castillo y nos parece adecuado porque hay una coincidencia entre su movimiento político, el lápiz, y nuestros ideales de una salud gratuita, de un aumento de presupuesto, de la unidad que deben haber en todo lo que es salud, una reforma integral y verdadera, acabar con aquello, ¿no es cierto?, de los presupuestos bajos, ¿no? Reconocer al técnico sus derechos. Reconocer al técnico sus derechos. Imagínense, están quitando las tarjetas de alimentación porque dicen que no hay presupuesto. Pero ¿cómo va a haber presupuesto si estamos en pandemia? Sería ilógico. Pero igual, en pandemia se siguen aprovechando y cobrando caro, ¿no es cierto?, ¿no? Y viviendo prácticamente, o sea, como se dice, ¿no? Criollamente, ¿no? Te sacan un riñón, un ojo, ¿no?, por una atención de salud. ¿Qué nos dicen a nosotros ahora? De que no hay dinero, no te van a dar tarjeta, a los que están en casa se les va a quitar, porque para dar eso tiene que haber ingreso económico. Y fíjense, ya empiezan a salir las deficiencias del sistema. Si tú quieres, ¿no?, algún derecho y quieres un alimento o quieres un beneficio económico, no, lo tienes que sacar de lo que tú produzcas en una institución. ¿Que salud no es acaso un derecho humano? ¿Acaso la salud debe ser un negocio? Pues es un negocio y eso debe cambiar. Los derechos laborales el Estado los debe asumir, no los debe asumir, ¿no es cierto?, los costos de atención, ¿no?, los costos de radiografía, de equipo o de todo lo que sería una atención completa. De ahí salen las atenciones. Esto debe cambiar. Ahí coincidimos con Castillo, la salud debe ser gratuita, la salud debe ser un derecho humano. Pero solamente coincidimos en eso. No, también se debe cambiar la Constitución. Una Constitución que hace daño, que solamente favorece al rico, al poderoso, al que está en la cumbre. Entre ellos se apoyan y nosotros somos testigos de eso. 3 décadas olvidados y lo hemos arrancado en la época del gobierno de Toledo, ¿no es cierto?, una ley que el gobierno 2 veces nos negó y en la tercera. Pero hoy se están abiertos, no solamente se están abriendo esos debates, hoy se están abriendo mucho más debates, mucho más profundos. Una asamblea constituyente, una nueva reforma agraria. No solamente el cambio de constitución, la revisión de contratos. Entonces, ustedes se van dando cuenta, nosotros como trabajadores de salud conocemos el sistema, a nosotros nadie nos puede engañar. Y como trabajadores tenemos que señalar que esto sucede. Nos quitan la tarjeta de alimentos, otros no tienen, pero imagínense, el Ministerio de Salud, que no tiene ingresos económicos porque ellos no son un hospital, ellos sí tienen la tarjeta. ¿Cómo ellos sí pueden tener del presupuesto directo? ¿Se dan cuenta? ¿O por qué los funcionarios sí pueden recibir aumentos, ¿no?, en el tiempo de Humala al 100% y al trabajador no se le aumenta ni un penique? ¿O cómo no pueden estar nombrando hasta ahora, ¿no?, acabar con los nombramientos? ¿O por qué siguen habiendo terceros? ¿O por qué otros tipos de contratos lesivos y abusivos? Porque se sigue pagando una miseria. Imagínense, un contratado que se muere en plena pandemia, se murió, a nadie le interesa. Y solamente la parte asistencial, ¿no es cierto?, está mal. No, la parte que está mal es la parte, no, intermedia para abajo. La parte profesional está bien. No es que esté bien, pero al menos está mucho más cómodo. Le reconocen sus títulos, ¿no es cierto?, sus maestrías, sus especialidades. En cambio al técnico no le reconocen sus títulos, o sea, y al trabajador ni hay que hablar menos. Entonces, esas cosas deben acabar, esas cosas deben terminar. Y Castillo tiene que no poner, porque realmente confiar en que el fujimorismo lo puede hacer, eso es imposible. Eso no se va a dar. Un trabajador conoce la realidad, ¿no es cierto? Y yo no quiero ahondar en eso. Conoce la realidad, pero ¿hacia dónde vamos realmente? ¿Qué es lo que queremos para este Perú? ¿Y qué es lo que el técnico quiere? El técnico tiene que estar organizado. El técnico no puede confiar en nadie. Esa es la realidad. Así es. Y la única forma de hacer valer tus derechos es estar organizado y defenderlos en la calle. Esa es una realidad. El técnico tiene que entender que tiene que avanzar, que tiene sus sindicatos, sus federaciones, con sus discrepancias, que yo no quiero, yo sí quiero, ahí están.
tienen sus federaciones, que a mí me parece mucho dinero, ahí están funcionando. Pero también se tiene que reconocer de que no se puede vivir acusando a los sindicalistas, a los luchadores sociales de terrucos, a las organizaciones sindicales de terrucos. Eso no tiene ningún sentido. Terruco no solamente es de la izquierda, Terruco también es de la derecha, eso jamás lo van a reconocer, pero eso también es la realidad. Terrorismo de Estado también existe, las fosas comunes también existen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El técnico tiene que estar identificado en una realidad, el técnico no puede vivir de espaldas, el sistema no lo puede absorber y olvidarse de la realidad. Nadie dice que no tenga su vida y haga sus bromas, sus payasadas, sus irresponsabilidades. Bueno, no es cierto, ninguna persona es igual, pero eso no quita que deba tener responsabilidades, que deba defender sus derechos, que deba defender su grupo ocupacional, su línea de carrera, y ahora en este tiempo que deba defender lo que es el derecho humano de que la salud sea totalmente gratuita. Claro, porque ¿qué se debe fortalecer? La salud y la educación son columnas vertebrales de una nación. Claro, se tiene que aumentar, pero imagínense, no depender simplemente de las empresas. Y las empresas, fíjense, hay gente que ha salido a gritar a favor de las empresas. Oye, pero miren todo lo que han hecho las empresas, todo el negociado que hacían con el Estado. ¿No se han dado cuenta toda la mafia que hacen para hacer una obra? Toda la mafia que existe. ¿Cuántas veces sobrevalúan una obra? Y vienen a defender ese modelo. No. Y ahora tratan de poner comunistas. Comunismo no existe. No, que fíjate lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela no se han ido las empresas, que quede claro. Les han amenazado que si hacían un negocio, ojo con ese dato, están amenazadas como Cuba, que si hacen algún negocio con esos países, las empresas van a ser cerradas, sancionadas. Entonces, ¿quién va a ir a hacer negocio pues con esos países? Están bloqueados. Pero eso ha pasado con otros países, como Ecuador, Argentina, ¿no? Lula en Brasil, ¿no? Los Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia. ¿Eso ha pasado en otros países? ¿O en otros países? No ha pasado eso. Los gobiernos progresistas no son gobiernos comunistas. Los gobiernos de izquierda no son gobiernos comunistas. Pero es necesario nacionalizar, por supuesto que es necesario. ¿Qué país tiene sus empresas estratégicas en manos de extranjeros? Ningún país, solamente el Perú. Las empresas estratégicas por eso son estratégicas. Porque en una guerra, imagínate, no tienes tu propio petróleo, no tienes tu propio puerto. Te cierran las llaves y no tienes nada. No pueden ser las empresas estratégicas, no pueden ser de otros países, no pueden ser de extranjeros. No, que va a regresar el tiempo de Alan García. ¿Qué tiene que ver Alan García, no es cierto, con el cambio económico? Si ellos tienen un modelo, ¿no es cierto?, totalmente diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre un modelo y otro? Bueno, ahí está Evo. Evo se fue hasta el 84% de cobrar a las empresas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Estado asume, ¿no es cierto?, gran parte, ¿no? Y las empresas, ya pues, ahí se desarrollan los gobiernos. No, que no se puede cerrar el Tribunal Constitucional o no se puede cerrar el Poder. Claro que tienen que haber reformas. No pueden estar iguales. Ustedes fíjense el Poder Judicial, los cuellos blancos, lo que existía. Hacen lo que quieren, nadie fiscaliza, no hay autoridad, se eligen, ¿no? Y están los cuellos blancos, ¿no? Ahí está el famoso Inostroza, blindado por el Fujimori en el Congreso, que se escapó. Entonces, seamos claros y honestos en eso. Ahí está el TC, un TC que tiene los derechos para adentro. O sea, la máxima en este TC, que es un TC cerrado, es un tribunal constitucional, la máxima es el derecho que establece en el Perú. Y la máxima no es el derecho que establece en el Perú. La máxima en derecho son los derechos internacionales, los derechos humanos, los derechos de las personas. Por eso que el Perú tiene un montón de denuncias que las va perdiendo afuera. Varios casos que las van perdiendo afuera. ¿Pero por qué? Porque el Tribunal Constitucional, sus derechos están regidos en el Perú. Pero si acá no hay derechos reconocidos, los derechos se deben reconocer. Derechos humanos en primera generación, en segunda generación, y ya estamos en tercera generación de los derechos de las personas. Eso se tiene que evaluar.
Acá tampoco existe el dinero para poder invertir, lo que se llama gasto público. Los países en Latinoamérica están sobre el 12, 13, 14, 15% de gasto público, y el gasto público es lo que genera trabajo. No son las empresas, es el Estado responsable en hacer pistas, carreteras, electrificación, luz, agua, desagüe, gasto público. Pero si no tiene gasto público, tiene 3%, ¿de dónde pues va a generar trabajo? Está esperando que las empresas lo hagan, y las empresas no pagan sus impuestos. Y si pagan algo, pues luego la piden, ¿no? Activan, ¿no?, una devolución y les devuelven. O por último, simplemente no quieren pagar y el tribunal dice, no, no paguen. Claro, eso es lo que acaba de pasar hace poco. Y los juicios todavía continúan, no quieren pagar. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente la Constitución les da ese derecho. Está prohibiendo que los contratos se revisen. Y eso está mal, totalmente mal. ¿Cómo no se van a revisar los contratos? Entonces un contrato de 10, 15, 20 años con alguien, jamás. Tú alquilas un lugar por eso, no, a lo mínimo es un año. ¿Quién alquila por 5? ¿Quién alquila por...? En el Perú no, se han regalado las riquezas, oro, petróleo, todas nuestras riquezas, pescado, mineral, todo se ha regalado, todo. Y todavía existen personas que tienen la osadía de defender este modelo económico, o acusar de terroristas, o acusar de comunistas, o de lo que fuera, ¿no? Ahí está el Banco Central de Reserva, sube el dólar. El Banco de Reserva está acostumbrado, ¿no es cierto?, a manejar esa economía. Pues no les interesa, pues, pero ¿quiénes están ahí manejando? ¿Quiénes están dentro manejando? Claro, ahí están, controlando. Tienen años ahí. Entre ellos se apoyan. Y entra un nuevo presidente y lo sigue manteniendo. O sea, ¿por qué mantener a la misma persona? Sagasti entró, no los ha cambiado. Humala entró, no los ha cambiado. Salud sigue siendo la misma persona durante años y años. ¿Pero por qué? Que no hay otras personas capaces. E igual que el MINSA, vuelven a regresar a alguien, ¿no es cierto?, al sector que ya tenía problemas, que ya estuvo. Pero no hay nuevas personas, no hay personas capaces, no hay profesionales que puedan dirigir. Claro, para su corte no hay, pues, pero para su entorno, entre ellos sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Hoy se está conversando de todo, hoy se tiene que aprender, hoy se tiene que defender. ¿Y quiénes son en el Perú los más discriminados, los más olvidados, los más desamparados? Pues de la clase media hacia abajo. Los servicios, por ejemplo, deben desaparecer. Las horas deben de ser ya no 8 horas porque no las respetan, el pago debe ser por hora, ya debe de cambiar. Claro, hay que decir claramente, ¿quién, no es cierto?, no va a estar satisfecho con un pago de pensión de 800 soles, eso debe de cambiar. ¿Por qué solamente la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas van a tener la cédula viva? ¿Por qué no los trabajadores? ¿Por qué hay un privilegio solamente para las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué los trabajadores que se mueren y se mueren y se mueren en salud, por ejemplo, no tienen la cédula viva como la tiene la Fuerza Armada y la Policía Nacional? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay que decir las cosas claras como son. Y eso no es faltar el respeto a nadie. Ese simplemente es ver que nosotros no estamos bien, estamos mal. ¿Cuántos muertos ha habido por tener el sistema y alguien le ha interesado? ¿Por qué no hablan eso? Ahora a nadie le importa. Se murieron 4.000, pero ¿se murieron de qué? ¿De COVID? No, se pueden morir otras enfermedades porque no hay atenciones. No se atiende en los hospitales. Y por último, no hay dónde atenderlos. No hay respiradores, no hay oxígeno, no hay camas UCI. ¿Ah? ¿De qué hablamos? ¿Y si ha hecho algo? Nadie ha hecho nada. Ni ni nadie ha hecho nada. Y eso es lo que quieren seguir manteniendo. La educación paupérrima. No se trata de que tengas, ¿no es cierto?, más tecnología. No, se trata de que tengas una buena educación como principio de fundamento. Y por supuesto, ahí va la tecnología. No se tiene porque paran con su ideología de género, ¿no es cierto? Los niños son asexuales, hay que enseñarles el sexo anal, ¿no es cierto? Que ellos, ¿qué cosa? Es la realidad, pues, así vivimos. Eso es lo que sucede, ¿no? No, que deban respetarse el derecho de la persona. Nosotros respetamos el derecho de las personas, pero ojo, el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de la otra persona. La ideología de género debe ser para gente adulta, gente mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué para niños? ¿Por qué para los colegios? ¿Para qué las escuelas? ¿Por qué? ¿Nos debemos de quedar callados con este tipo de modelo que nos quieren implantar? Que ya lo implantaron, mejor dicho, que debemos cambiar.
¿Hasta cuándo vamos a resistir? ¿Hasta cuándo vamos a soportar? ¿Cuánta gente ya ha muerto? Entonces los trabajadores de salud, los técnicos que conocemos la realidad, no solamente de lo que trabajamos, sino de quienes atendemos, de cómo vemos, cómo se aprovechan de la gente, ¿no es cierto? Gente que no puede pagar, gente pobre que tiene que pagar. ¿Pero por qué? Porque ese dinero, ¿para qué se usa? Para que te den tu tarjeta de alimentación, para que te den algún beneficio. Eso debe de acabar. El dinero del Estado, ¿no es cierto?, para lo que es salud debe ser directamente para atenciones. Y no se puede estar sacando, ¿no?, cobrando para luego de ahí, como yo cobro de acá, te voy a dar. Esa política debe cambiar. La salud debe ser un derecho humano. ¿Cómo puede haber gente que aún no tenga caminando, ¿no?, sin una pierna ortopédica, o no tenga una cirugía, o no tenga brazos, o esté enfermo, o tenga cáncer, o niños salen en la televisión con enfermedades, o tirados en el suelo, en cualquier lugar? Y a nadie le importa nada, al Estado no le interesa nada, están pidiendo la ayuda, no, que alguien que tiene, dé por acá, deposite por allá, le den. ¿Cómo es posible eso? Esa es la realidad. O sea que solamente los congresistas pueden tener ortopédicos. Un poblador común no puede tener ortopédicos. Y claro, para campañas se sacan los ortopédicos y salen sin sus ortopédicos que en el Congreso lo usaban. ¿Y no pueden tener la gente pobre ortopédicos? ¿No puede haber una atención para ellos? Porque tiene que costarles la atención. Entonces, hay mucho por ver. O sea, acá todos tienen que venir a Lima a atenderse porque no hay hospitales en sus respectivos departamentos. ¿Podemos vivir así? ¿Tolerando esto? Por eso decía, no quiero ahondar. Estoy simplemente tocando las cosas superficiales, no quiero ahondar. Podría ahondar muchas cosas más, pero nosotros tenemos que defender no solamente el derecho del trabajador, sino también el derecho de las personas. Y no solamente el derecho de las personas, sino también el derecho a una salud gratuita. Y no solamente el derecho a una gratuita, sino denunciar claramente de que ese dinero que entra a salud no puede servir, ¿no es cierto?, no puede usarse más que para atenciones. Los presupuestos para los derechos laborales deben ser presupuestos, no pueden usarse para ingresar y de ahí coger para darte, no tiene sentido. O los hospitales están devolviendo cuando falta tecnología, faltan camas, faltan salas. El abuso de autoridad debe desaparecer. La Defensoría del Pueblo debe tener una verdadera autoridad. La Defensoría del Pueblo no tiene autoridad. ¿A quién defiende la Defensoría del Pueblo? Claro, como los fiscales no tienen autoridad, ¿a quién defienden? A sus entidades. Protegen y tapan lo malo, esa es la realidad. Entonces, hemos regresado, gracias a Dios, y confiamos y esperamos de que realmente se asuma la responsabilidad de seguir avanzando. Bien por lo que ellos lograron sus federaciones, son 3 federaciones, ¿no? Y son más de 30, ya 40 sindicatos a nivel nacional avanzando, gracias a Dios, ¿no? Pero vamos acá en Lima bloqueando una de nuestras mejores dirigentes, ¿no es cierto?, en San Juan de Urigancho, bloqueándole, no aceptándole, no firmándole, no reconociéndoles. Es terrible lo que se vive, Yo creo que ahí lo voy a dejar, no quiero ahondar ni hacer más largo este video, ¿no? Pero que una cosa quede clara, nosotros como luchadores sociales, como movimiento sindical, somos responsables de señalar cuál debe ser lo correcto, defender, como le decía, le escribíamos, ¿no es cierto?, y comentábamos, ¿no?, con varios colegas, ¿no?, qué defendemos, qué debe ser. Eso se debe defender, no debe claudicar. Lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Lo primero es la salud gratuita, lo primero son la atención gratuita, lo primero es presupuesto para derechos humanos, salud, para educación, que cambie la cultura de educación. La forma de elegir el Tribunal Judicial sea diferente democráticamente, el Poder Judicial democráticamente. Así tiene que ser, esa es la forma, debe de cambiar. Las empresas tienen que pagar, se tienen que revisar los contratos, se tiene que tener una asamblea constituyente, se tiene que tener, no hay que tener más congresistas, no, hay que tener más congresistas, falta más representantes. El problema es que no les paguen tanto. Si se aumentó al 100%, ya pues, 50-60% abajo. Claro, se sienten poderosos, y no saben respetar, no saben valorar. ¿Cuántos han muerto? No les interesa. ¿Cuántos contratados han muerto? No les importa. ¿Cuántos técnicos han muerto? Muchos técnicos, no les importa. Sí, han muerto también otros criminales, pero los técnicos han muerto sin ser reconocidos sus derechos. Y siguen muriéndose todavía. Hay que cuidarse. Y con esto termino. Cuidar los ojos, la nariz, la boca, 2 metros de distancia, y que Dios nos guarde.
Va a ser muy importante confiar en Dios que nos proteja. Así es. Y asumir la responsabilidad y el compromiso que tenemos. Lograr realmente la unidad. Y verdad, antes que me olvide, ¿no? No se sigue entendiendo que no se trata de ser un sindicato por hacer. Ya debe entenderse. No se trata que tú creas que nosotros estamos dividiendo, somos traidores, estamos dividiendo. No, no es así. Se trata de que tú tienes que estar dentro de tu ley. Es como decir, ¿no es cierto? Tienes tu terreno, ¿no es cierto? Y lo has cercado. Y ahora quieres avanzar en tu terreno, quieres arar, construir tu casa. No vas a estar pues al frente, no tiene sentido, tienes que estar donde te corresponde. Porque lo otro no es tuyo, esto sí es tuyo, esto te pertenece, esto es tu ley, porque tenga tu sindicato, tu federación. Y avanzar a la confederación, que eso es lo que no quieren. Nos han infiltrado de paralelistas, de divisionistas, no que el 1% es malo, no es cierto que los que están a la cabeza se están aprovechando, se están llenando de dinero. No, la verdad que nos dan risa realmente. Unos ataques de tus propios colegas. Es una pena todo esto. No, por ahí todavía se han llenado la boca de decir que estamos financiados por ONG. Dios santo, si tuviésemos dinero, ¿qué no haríamos? Verdaderamente que sí. ¿Cuántas denuncias ya hubiésemos puesto al Poder Judicial? ¿Ah? Nos han quitado derechos. El Fondo de Desespero y Luto, nos han quitado la bonificación familiar, nos han bajado los sueldos el año 93, nos quitaron. ¿Ah? ¿Cuántos comunicados tendríamos en los medios de comunicación? En todos los medios de comunicación a nivel nacional, ¿cuántos comunicados haríamos? ¿Cuántos viajes haríamos llegando? ¿A cuántos lugares nos necesitan? ¿Cuántos lugares quieren que estemos? ¿Cuántos viajes no haríamos? No nos detendría absolutamente nada ni nadie si tuviéramos dinero. No lo tenemos, señores. Seguimos sirviendo a un honoren y seguimos sirviendo donde ya no nos necesitan. Bueno, pues asuman su responsabilidad. Como usted dice, nosotros no tenemos rol y ustedes tienen. Asuman su rol, asuman su liderazgo, hagan sus reuniones y ahí nos veremos en la cancha. Ahí nos veremos. Y esperamos que el Cusco, que acaba de llegar también, ¿no es cierto? Y recién ya tiene su rol, que bueno, gracias a Dios, también pueda asumir la responsabilidad, todos los sindicatos, de levantar. Y por favor, que quede claro, deben elevar todos los derechos de los trabajadores, todos. Nombramientos, uniformes, alimentos, guardias, jefaturas, línea de carrera, títulos, abusos que se cometen, todo lo deben poner en los pliegos petitorios. Basta ya de estar atemorizados, escondidos, parametrados atrás de otros que engañan y usan al técnico. Chaquetas blancas con TAP se caracteriza por eso. Chaqueta blanca con TAP se caracteriza por llevar siempre los derechos como vanguardia en el primer lugar. Chaquetas blancas con TAP ha sabido resistir al paso del tiempo, al paso de los ataques, y ustedes están viendo, ustedes son testigos. Acá seguimos peleando, ya entrando en otro terreno, haciendo cálculos políticos, haciendo los cálculos económicos, nacionales, latinoamericanos, internacionales, los venimos ya planteando y haciendo. Y alimentando a nuestros dirigentes de la mejor defensa, creando la solidaridad de poder enviar una cuota, un apoyo económico al compañero, colega, dirigente, secretario general, Tingo María, Raúl, que ha sido sancionado, formando la identidad, formando el apoyo, formando el respeto, formando un gremio que realmente sea responsable éticamente en defender los derechos como corresponde, de las personas, del Estado, de la salud, de los que se atienden, y señalando que es mejor como lo acabamos de hacer. Y confiamos que nuestros dirigentes asuman también a nivel nacional la defensa como corresponde de los derechos, y se pueda tener la economía necesaria para tener los asesores legales y defender, porque cuando más responsabilidades asumes, debes tener asesores legales que te protejan, que te defiendan, que presenten la documentación. Y el trámite administrativo no lo originen las personas, lo originen los sindicatos. La queja de uno que no le han pagado, basta de una persona que no le han pagado porque estaba enferma de COVID y no le quieren pagar, se debe elevar. ¿Cómo es posible que se enferme de COVID y no le quieran pagar su bono extraordinario? Eso es un abuso. Lo hemos dicho más de una vez en la protesta. ¿Cómo es posible que se enferma de COVID y no le pagan su bono COVID? Es un abuso.
que paguen el bono salario, que paguen el bono COVID. Para eso están los sindicatos, eleven, pongan los pliegos petitores y a trabajar realmente y a defender lo que corresponde, no solamente en nuestro trabajo, sino solidariamente en el compañerismo que corresponde, solidariamente a lo que corresponde a cada región, solidariamente a lo que corresponde a la nación política. También irá acompañada de realidad nacional, también irá acompañada del derecho, también irá acompañada del compañerismo, también irá acompañada de la profesionalización que debe existir entre nosotros, de una línea de carrera verdadera y un colegio, porque no podemos estar inmersos en otro colegio, no tiene sentido. Así es que estamos en un tiempo de campaña muy duro. Confiamos que Dios mediante, el candidato que esté en una clínica, Dios los guarde, se restablezca. Se está exigiendo bastante. Y nos llama la atención las burlas en política que hoy existen. Terrible. Así es que se cumple una vez más, lo señalamos. Es la verdad, el odio, la maldad, la envidia, se ha hecho parte de esta nación. Los intereses. Y el enemigo de un peruano es otro peruano. Bien lo decía... Lo cierto, Friedman en uno de sus libros, El Camino del Espejo Líder, no me acuerdo cuál de ellos, que hubo un hombre caminando, ¿no es cierto? Ya no camarones en tobales, uno tapado y uno destapado. Y un amigo lo ve y dice, oye, ¿por qué tienes esos camarones tapados? Le preguntan. No, es que estos de acá son norteamericanos, los tengo que tapar porque entre ellos se ayudan para salir. Y eso que están destapados, estos son peruanos. ¿Peruanos? Sí. Cada vez que uno quiere salir, un camarón quiere, el otro le jala. Lo dijo Fishman, no lo digo yo. Así que a cambiar esa forma de ser tan mala. No se trata de partidos, no se trata de ideologías, se trata de personas. Las personas son las malas, no los conceptos o no los partidos, no, son las personas. O con eso, las personas. Eso es lo que es, ¿ya? Así que nuevamente me voy a despedir por segunda vez. Lo que siempre decimos, a cuidarnos por favor, nariz, ojos, boca, 2 metros de distancia, si posible doble mascarilla, esa pico de pato, y encima la quirúrgica, como se está recomendando, encima del pico de pato la quirúrgica, como se está recomendando. No lo tengo acá, me gustaría dar el ejemplo, pero yo creo de que para la próxima lo podré hacer en vivo. Así es que, muchísimas gracias, colegas, Dios les bendiga. Nos falta mucho, tomemos la responsabilidad, no dejemos el voto ni en nulo ni en blanco, ni nos hagan confundir, ni nos digan cosas que tal persona, no creamos absolutamente nada, votamos con conciencia, conociendo y viendo, y los que no conocen, revisar un poco de historia, y el resto hacer memoria. Saludos, Dios les bendiga.